Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis. Con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama pactan acuerdos en favor de los migrantes. Recibe el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a mexicanos repatriados de Estados Unidos. Acá son nuestros hermanos y son bienvenidos. Estamos trabajando para que su regreso sea digno y esté en las mejores circunstancias. Diputados concluyen el debate del último dictamen en materia energética. Con estos órganos reguladores vamos a dar un paso muy importante para poder lograr esa conservación de la rectoría en los energéticos en nuestro país. Dan formal prisión a 6 trabajadores del albergue La Gran Familia de Zamora, Michoacán. Atacan escuela de las Naciones Unidas en Gaza. Mueren 116 personas tras estrellarse un avión en Mali. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este viernes 25 de julio. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿Cómo están? Muy buenos días, Raimundo. En esta mesa de viernes. Mesa de viernes, estamos a la vísperas del fin de semana y con un café así súper calientito, ¿no? Empezamos bien el día. En la víspera del Empezamos bien el día, Raimundo. Empezamos bien el día. No me vayas a echar a perder el día. Nosotros empezamos bien el día. Mal lo empiezan varias naciones con el presidente François Hollande confirmó ya hace unas muy pocas horas, durante la noche de México, que los soldados franceses encontraron ya los restos del avión de Air Algérie, que era propiedad de una empresa española, con, elijo, 118 pasajeros. 118 pasajeros. ¿Por qué el ejército francés? Porque Mali, que es donde lo encuentran, es una vieja colonia francesa, ya independiente, pero hay una enorme presencia militar francesa en toda esa región, en la parte sur de lo que le llaman el Magreb, que es la zona francesa del norte de África. Están resguardando toda la zona. Están asegurando la zona, precisamente encontraron también ya una de las 2 cajas negras, dijo el presidente Hollande. El protagonismo del presidente francés tiene que ver con que 51 de los 118 pasajeros son franceses. Hay muy pocos africanos, hay varias nacionalidades europeas, pero también hay canadienses. Si me recuerdo, son cuatro canadienses. ¿Vieron las redes sociales? Había todo un rumor de que la hija de Fidel Castro iba en el vuelo. Tuvo que salir a dar una declaración ella. No fue un rumor simplemente como el rumor. Aeropuerto lo reportó. En la página de Facebook del aeropuerto estaba su nombre dentro de la lista de los pasajeros. Entonces ahí fue por alguna razón probablemente hubiera volado o alguna reservación, por alguna razón lo mencionó la página de Facebook, que es lo que detonó esta información, y la empresa venezolana Telesur empezó a hablar con ella por Twitter, y ya después ella salió en La Habana a dar una declaración, decir, pues estoy vivita y coleando. Pero mira, esto inmediatamente surgieron, ¿y cuál es el interés de estos medios? En realidad es un error de ningún medio. Fue un error de la fuente original, que era la página de Facebook del aeropuerto de Burkina Faso, de Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso. Y en unas cuantas horas arriba a México, como parte de su gira por América Latina, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe,
que va a tener su quinto encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Se ven en las reuniones de la PEC, se ven en las reuniones del G20. Esta es inclusive se han visto en las reuniones del G7 antes G8, ¿verdad? Entonces es la quinta reunión. Japón está dándose cuenta que tiene muy abandonado a América Latina y que China y Taiwán se los están comiendo. Pero esto es lo que va a venir, lo que hay en este momento, y va a ser noticia en unas cuantas horas en todos los portales mexicanos, que es lo del avión que cayó ayer. Aparentemente por problemas de temperatura. Está en la línea de investigación. La principal hipótesis tiene que ver con cambio de condiciones climatológicas muy bruscas en esta ruta que se dan en esta temporada del año. Y la otra es la llegada del primer ministro japonés, que no viene en el país informativo de manera natural, que es un país informativo de 5 temas, aunque lo dominan 2, que tiene 2 vinculados con la ley energética, que tiene el 51% de los impactos. Nada más que un tema, que es el principal tema de este país, que nos proporciona la agencia Intelite, con 31%, es en sí mismo una información muy importante y tiene que ver con la discusión si el gobierno asume o no los pasivos laborales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para darle una mayor posibilidad de competencia a estas empresas en un nuevo entorno empresarial. Esto significa que esos pasivos laborales o una parte de los pasivos laborales serían asumidos por el gobierno federal como deuda pública. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se espera que sí sea aprobada esta disposición durante la sesión que tengan hoy las comisiones en la Cámara de Diputados. Con 20% de los impactos es el registro de que ayer ya se aprobó el cuarto dictamen de la minuta del que envió el Senado de la República, y hay que señalar que entre estos 4 dictámenes hay algo que ha pasado un poco desapercibido, que es fundamental, porque le enmiendan la plana al Senado, en la Cámara, en las comisiones de energía, donde le dan una mayor autonomía a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, y le quitan atribuciones de manejo a la Secretaría de Hacienda. Haya algunas pequeñas tensiones en el Senado, que no les gustó que esto se hiciera, pero supongo que tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad estarán pues bastante satisfechos que se haya venido dando esta enmienda para que puedan estas 2 empresas del Estado manejar mejor sus presupuestos. Y los inversionistas mexicanos o extranjeros también van a estar mucho más cómodos, yo creo, que con esa, que tenga más independencia. Pero no es un asunto regulatorio, un asunto de manejos presupuestales. Pero de todos modos, como en esta visión que se tiene de que Hacienda ha estado ejerce el control mediante el dinero. Entonces, mientras más independencia tenga de cualquier tipo de autoridad, pues siempre a los inversionistas les agrada. Y si se les reduce lo que se espera, un 30% de los pasivos laborales, bueno, van a entrar a esta nueva etapa de una forma más robusta. El tercer tema, con 19% de los impactos, es el reporte que saca ayer el Fondo Monetario Internacional sobre la economía en el mundo. Y pues no es muy alentador para el mundo, porque reduce el crecimiento en el mundo en 0.3%. Es interesante la reducción, aunque lo mantiene el crecimiento global en 3.5%, 54%. Esta reducción de 0.3% sí afecta a algunas regiones del mundo, y ese 3.54% incluye los crecimientos de 9, de 7,
por ciento anual de China y la India, es decir, que brincan por completo y que jalan. Si no existiera estas economías con un crecimiento tan desbordado, pues no estaríamos hablando del 3.5%, sino mucho menos. En el caso de México, reducen la tasa de crecimiento del 3%, que era donde la tenían, a 2.7%, que es ligeramente inferior al pronóstico de crecimiento de la Secretaría de Hacienda. Pero si lo comparamos con la expectativa de crecimiento en Estados Unidos, sí le va mal a la economía de Estados Unidos, porque la reducen de 2.8 a 1.7%, es decir, 1.1% de caída en la economía. Y esto, desde mi punto de vista, es mucho más relevante que el dato para México, que el dato de crecimiento de México, porque lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional, el caso de México, son dos variables. Una es la caída en la construcción y la otra es el entorno internacional. Con la distribución del presupuesto, con todo lo que está anunciando en términos de inversiones, pues lo que vamos a ver es una recuperación de la construcción en el tercer y cuarto trimestre. Entonces esa variable de la construcción va a quedar eliminada. Lo que no queda eliminado, porque no depende de México, son los factores externos. Por eso la caída de la economía de Estados Unidos no es nada promisoria para la economía mexicana. El cuarto tema, 15% de los impactos, fue esta llamada telefónica que le hizo el presidente Barack Obama al presidente Peña Nieto ayer para hablar sobre el tema de la crisis migratoria en Estados Unidos. Particularmente interesante porque es en víspera de la llegada hoy de varios presidentes centroamericanos a Washington, donde van a hablar con el presidente Obama precisamente sobre esta crisis. No se dieron detalles de las conversaciones, pero sí están hablando de acuerdos que ya se vienen trabajando, ya se vienen platicando entre los dos gobiernos para apoyar a los centroamericanos. Entonces, ¿de qué forma se va a concretar y se van a desplegar estos esfuerzos bilaterales para apoyar a los países centroamericanos? Todavía no lo tenemos claro, pero van caminando en esa dirección. El quinto tema, con 9% de los impactos, es esta información que vimos en el adelanto, donde la Procuraduría General de la República pues logra que el juez le dicte la formal prisión a 6 subordinados de Mama Rosa en el albergue de la Gran Familia, y se van a la cárcel acusados por secuestro y trata. Un delito del fuero común y un delito del fuero federal. Mama Rosa, hay que recordar, es inimputable. Es decir, la PGR prácticamente no dice que es inocente, pero para efectos prácticos no va a pasar nada con no va a pasar absolutamente nada, aunque sus 6 personas, sus 6 personas en su entorno inmediato. Ahora sí lo lograste. Desde que empezó el programa estoy tratando de incitarlo al mal, pero no se deja. La jueza Ana María Salazar dictamina que no le importa lo que diga nadie, son secuaces, cómplices, por lo tanto, que no haya juicio. En fast track los ha declarado culpables a ellos y a la inimputable. El último tema, sexto tema, con 6% de los impactos, es interesante. Se coló que es el informe del INEGI, que es el indicador de la actividad económica. El indicador de la actividad económica disminuyó en mayo 0.12% con respecto a abril. Sin embargo, en la comparación anual con el año pasado, en este mismo periodo, subió 1.4%. ¿Qué es lo que significa esta ligera caída de 0.12%? Que le añade dificultades a llegar a la meta del crecimiento para el fin de año. Sin embargo, como vemos en la comparación anual, pues sí se está en mucho mejor condición
hoy en día de lo que se estaba en los 4 primeros meses del año pasado. Una vez aprobadas las dos reformas, vamos a ver mucho de este tipo de país, muy económicos, muy de números y muy también que están midiendo finalmente lo que está ocurriendo con los efectos de estos dos, ¿no? Sí, nada más que hay un problema de expectativas. Sí. Entonces, no importa qué tantas veces estén saliendo a declarar funcionarios políticos o en su caso, como ayer el Fondo Monetario Internacional, para decir, oigan, las reformas no le van a llenar el bolsillo el próximo mes. Las reformas van a tardar tiempo en cuajar y empezar a generar este tipo de derrama económica en los bolsillos de los mexicanos. Así que váyanse con calma. Mucho, ¿no? Es muy importante para los inversionistas que esto esté sucediendo. Les da confianza, les genera la confianza, le van a generar inversiones, pero no va a llegar el dinero. Pero si lo que se está viendo en los medios es la gran panacea de las reformas, porque mañana todos vamos a tener el equivalente a nuestro barrilito de petróleo en la bolsa, no va a ser así. De hecho, en la portada del Universal hay ese contraste. Por una parte tienes esa nota que acabas de mencionar, Raimundo, además de las declaraciones que hizo el Fondo Monetario Internacional sobre cómo va a bajar el crecimiento de México alrededor del mundo, también dice otra cosa, efectos de reformas en México en 5 años. O sea, como que tratando de poner en contexto el problema de las expectativas. Yo estoy completamente de acuerdo, imagínate, este viernes en la mañana con Raimundo Riva Palacio, porque el gobierno como que yo siento que se está equivocando en eso, porque a lo mejor ¿En la comunicación? Pues no tanto en la comunicación, pero si tú creas tantas expectativas de que se va a sentir el impacto a corto plazo y no se llega a sentir en los siguientes 2 años en los bolsillos de los mexicanos, la percepción política va a ser de que fue un fracaso, cuando en verdad no lo fue, sino simple y llanamente estas reformas se tardan. Los gobiernos administran expectativas. Esa es una función central de un gobierno. Pero las administras, es decir, tú tienes que ir administrando expectativas y cumpliendo. Sí. O sea, no todas, pero no todas de un jalón, digamos, pero sí tienes que ir administrando y tienes que ir aportando, porque si tú únicamente estás creando expectativas, pero no estás administrando la generación de expectativas y la materialización de esas expectativas, se te revierte. Fíjate, y ve el contraste. También el Universal habla de que en 5 años el país México sería el nuevo Detroit en términos de producción de carros, de exportación de carros, sí. O sea, en América Latina. Entonces también es una nota muy interesante, muy positiva, pero estamos hablando de aquí a 5 años. Entonces son 2 notas interesantes, positivas, pero hay que ver esto a largo plazo para ser felices. Y en cuestión internacional, todos los diarios como el Universal, La Razón, Milenio, El País, por supuesto, el Washington Post, el New York Times, todos en su primera plana con imágenes de un ataque que llevó a cabo el día de ayer el gobierno israelí en contra de un hospital y una escuela de niños en Palestina, acusan que Hamás de las Naciones Unidas, y acusan que Hamás habría escondido armamento ahí y que estaría atacando a los elementos israelíes. Desde ese punto, ayer Israel ataca y mueren más de 200 personas fueron heridas y murieron más de 20 niños, tragedia en una escuela allá en Gaza, y este fue un tema que ayer se tocó muchísimo en las redes sociales y que hoy está en todas las primeras planas, tanto nacionales como internacionales. Qué paradoja que está allá el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Se reunió hace unos días. Lo que reportan los medios internacionales, que hay una exasperación de Ban Ki-moon por lo que está sucediendo. Sí. Ahora, hay una segunda gran noticia de lo que acabas de mencionar. Llegó el conflicto palestino a las primeras planas de los periódicos nacionales. Sí. Deben haber pensado que no había nada, ¿verdad? De información, y no saben cómo llenar la portada. No, bueno, es que esas imágenes sí son... 16 niños murieron ayer son impactantes, o sea, hay muchísimas... y además, como es una escuela que estaba bajo el patrocinio y supervisión de las Naciones Unidas, y era un lugar donde debería de haberse... Esos criterios nunca han regido las portadas de los periódicos mexicanos, tiene razón. Hay que congratularse de que, bueno,
dejamos de estar viéndonos el ombligo y estamos viendo también otras cosas muy importantes que están sucediendo en el mundo. Y ahora, para Israel a nivel mediático ese es un golpe fuerte, porque más allá de la pelea, también la condena internacional el día de ayer se volteó absolutamente y se focalizó sobre Israel ante el conocimiento que se tuvo de este acto. La maquinaria de propaganda es muy buena, son muy eficientes y efectivamente esto no les debe gustar nada. Hay que decir que la maquinaria de propaganda palestina también es muy eficiente. Oigan, el Excelsior trae una nota en donde... a ver, les digo la nota y ustedes luego yo luego sufro. Enviar Marines a México piden en Estados Unidos. Esa es la nota. Pero ¿de dónde viene esa información? Es un blog del US Naval Institute. Sí. A ver... ¿sí me entiendes? O sea, no están acostumbrados a tener información internacional en primeras planas. Pues yo creo que no, porque... a lo que tú te refieres es a la calidad de la fuente de información. O sea, primero la calidad de la fuente y dos, no hay que descartar, es un blog interesante, representa un punto de vista académico, desde militar, de qué es lo que está sucediendo. Pero decir que los Estados Unidos están pidiendo que se envíen marines, creo que es un poco... Sí, porque cuando uno dice pide Estados Unidos, pide el gobierno. Claro, exactamente. Y están hablando de un foro de discusión en un blog. Es un blog, o sea, lo que menos controlas. Entonces, bueno, ahí está la primera plana de Excelsior. 7 de la mañana con 22 minutos, vamos a nuestro primer corte en el primer café y regresamos con mucho más. Escríbanos a las redes sociales, @AMSalazar, @Arribapa, @JuanPadelea o corte, regresamos. Esta semana en su revista Cambio, Energía para el Futuro, las leyes secundarias de la reforma energética abren la puerta a la competencia y a la inversión para brindar mayores opciones a los consumidores. Pemex y CFE se transformarán en empresas más productivas y eficientes. El objetivo es la seguridad energética del país. Recuerde, busque su revista Cambio. Cáncer en el mundo. 14 millones de casos y 8.2 millones de muertes. El dato útil para comentar en el café. 10 de agosto, 1994. El paciente que asegura tener un show de famosos en internet en el futuro presenta un caso de esquizofrenia. Platícame, Félix. En el futuro, ¿cómo se hace la gente famosa por internet? No sé, escribiendo, subiendo fotos, grabando videos desde su celular. Ah, grabando videos desde su celular. A ver, hazme un video. Late Night Express con Félix de Valdivia. El entretenimiento del futuro, hoy. Próximamente, Proyecto 40. Se los juro, en el 2014 el presidente de Estados Unidos es negro. Me dicen que tengo una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Es parecido al reumatismo. Antes podía hacer todo. Como alguien le puso alto en mi vida, me paré allí. ¿Qué va a hacer de mi vida así? Padres pues vendieron todo lo que tenían aquí, pues, la casa. ¿Y ahora ya qué va a seguir? Tengo que trabajar para mis prótesis porque un día se van a acabar. Este 31 de julio, ayúdanos a que nuestros niños y adolescentes con enfermedades reumáticas puedan dar pasos firmes. Movimiento Azteca y Fundación Azteca. Un amor como el suyo no conoce límites. El asesino dentro de mí. La vida es cine. Sábado 22:30 horas. Proyecto 40. Con más de 20 años de trayectoria y una intachable carrera, él es el rostro que representa la entrega. Óscar Mario Beteta. El visto bueno de 390 diputados en los términos en que fue enviada. De lunes a viernes, su experiencia, su compromiso y su mirada nos muestran un enfoque analítico y veraz de la noticia. Óscar Mario Beteta, en Visión 40. Lunes a viernes, 14 horas. Proyecto 40. Antes de nuestro origen étnico, características físicas, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, lengua, religión o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. ¿No te gustan las corbatas amarillas? Sí, uso corbatas amarillas, pero no estoy casado con las corbatas amarillas. Otras historias. Viernes 21:45. Proyecto 40. Señora, bienvenidos a Alta Definición.
sábado 20 horas. Proyecto 40. El otro equipo quiere vender nuestro petróleo, pero nuestro equipo lucha por defenderlo. La reforma energética de Peña Nieto no es un hecho. Exijamos la consulta popular. Hagamos equipo para defender lo que es nuestro. Estamos a tiempo. Firma por México. Tu firma vale. PRD. Un caso real de posesión por parásitos asesinos. Fusión salvaje. Viernes 19 horas. Proyecto 40. Obsesión mortal. Domingo 21 a 30 horas. Proyecto 40. Julio se ha convertido en uno de los meses más trágicos para la aviación en lo que va de 2014. Tan solo en la última semana, cerca de 400 personas han perdido la vida en accidentes aéreos. 2 de julio. En Nairobi, la capital de Kenia, un avión cargado con drogas se estrelló contra un edificio comercial momentos después de despegar del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta. El aparato, con 4 ocupantes, se dirigía a Somalia. Ninguno sobrevivió. 5 de julio. Una aeronave de paracaidismo con 12 personas a bordo se estrelló en Polonia poco tiempo después del despegue. Una persona sobrevivió y se cree que el accidente se pudo deber al sobrecupo. 7 de julio. Durante una misión de entrenamiento de paracaídas, un helicóptero de la Fuerza Aérea Vietnamita se estrelló con 21 personas a bordo. El aparato partió del distrito de Tach Tat, en Vietnam, y cayó a unos 40 kilómetros de distancia al oeste de Hanoi. 18 de julio. Un Boeing 777 de Malaysia Airlines que cubría la ruta de Ámsterdam a Kuala Lumpur fue derribado al este de Ucrania, zona de conflicto entre el gobierno ucraniano y separatistas prorrusos. En la aeronave viajaban 298 pasajeros, la mayoría de ellos holandeses. La tragedia ha desatado una guerra de declaraciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. El gobierno estadounidense dice tener evidencia de que los prorrusos derribaron la nave. Dichas acusaciones fueron desmentidas por Rusia. Mientras tanto, los restos de otras 74 víctimas holandesas llegaron a su país de origen. Los féretros fueron recibidos con honores militares y depositados en carrozas fúnebres. 23 de julio. En Taiwán, al menos 48 personas perdieron la vida y otras 10 resultaron heridas luego de que un avión se estrellara cerca del aeropuerto de Magong, en la pequeña isla de Penghu. La aeronave de la compañía TransAsia Airways cayó a tierra cuando los pilotos efectuaban un aterrizaje de emergencia debido a una tormenta eléctrica provocada por el paso del tifón Matmo. En el avión viajaban 54 pasajeros y 4 miembros de la tripulación. 24 de julio. Un avión de la compañía española Swift Air, que despegó de Burkina Faso con destino a Argel, se estrelló al norte de Mali. Autoridades argelinas señalaron que el piloto pidió cambiar de ruta debido a una tormenta de arena en el desierto del Sahara. En la aeronave operada por Air Algérie viajaban 116 personas, la mayoría de ellos ciudadanos franceses. Más tarde, el vuelo 585 de la aerolínea WestJet aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Toronto, Canadá, a consecuencia de problemas en uno de sus motores. El Boeing 737, que cubría la ruta Hamilton-Calgary, llevaba 152 personas a bordo, las cuales se encuentran a salvo y tomaron otros vuelos para llegar a su destino. Estos y otros percances aéreos ponen en duda si volar continúa siendo una opción segura. Las estadísticas demuestran que los aviones siguen siendo el medio de transporte más confiable a nivel mundial. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, alto. A ver. Tiempo. Esa conclusión. Esto no pone ninguna duda si la aviación es segura. Es el método de transporte más seguro, es muy espectacular. Sí. Lo que es muy interesante en este recuento es ver qué tipo de accidentes hubo. Sí. Y en qué tipo de aviones fueron. Si vemos que el avión más grande es el de Malaysian Airlines,
no fue un asunto ni falla mecánica, ni una condición climatológica. Y esto lo digo porque vimos varios donde la principal línea de investigación va a ser la condición climatológica. En el caso de el de Taipei y en el caso de Mali, que los dos aviones están que son los segundos más grandes de los que tuvieron percances en este mes, no son aviones grandes, son dentro de la línea de aviones con turbina de los más pequeños que hay. Por lo tanto, me llama mucho la atención lo que hablaban del tifón en el mar de China, en Taiwán, y de la tormenta de arena. En aviones pequeños, aunque sean de turbina, ¿cómo sí te puede afectar? A lo mejor estamos viendo, si esto se llega a comprobar, porque no es nada más, se realizan una serie bastante intensa y densa de pruebas para determinar. Pero si efectivamente tiene que ver con condiciones climatológicas, pues estamos realmente entrando a otra fase del problema del cambio climático, porque que te tumbe un avión de turbina con esa fuerza, una tormenta o que una tormenta de arena en el Sáhara llegue a esa altura, dices, bueno, ¿qué está sucediendo? O, Raimundo, también otra opción sería que las presiones que se ejercen las aerolíneas para volar, aun cuando el clima no lo permite, porque también, se sabe, se tiene generalmente la información que hay sobre qué es lo que... Del tifón se sabía, del tifón Te vi cuando levantaste las cejas en el momento en que decían que el piloto español de Air Algérie pidió un cambio de rumbo y un cambio de ruta y que no se le autorizaron. Ahí hay como negligencia. ¿Podría uno decir que a lo mejor te suena a negligencia? Que son razones de costo. Exacto. Entonces, ¿por qué en ocasiones no se... Bueno, no en el caso del avión de Mali, ¿por qué no se da este tipo de modificación? El de Japón, el tifón era muy claro. El tifón, habría que ver qué es lo que se dio con los controladores, con los diferentes puntos de control para que no le permitieran el cambio de la ruta, o la propia aerolínea que dijera, es que si hacemos un cambio de ruta nos va a costar $20,000 más en combustible. Y no hablamos de los otros dos aviones que también cayeron, los aviones ucranianos de la defensa aérea ucraniana. Porque los tumbaron. Fueron tumbados también. Sí, pero también es parte pero no es lo mismo. No son accidentes de aviación. Es como el avión de Malaysian Airlines de la semana pasada. No es un accidente de aviación. No es un accidente. Esto tiene otra característica. Y esto entra también dentro de la controversia que ha habido de la FAA con Israel, de que le prohibió la entrada al espacio aéreo israelí. Israel lo consideró como un embargo económico. Muchos políticos israelíes dijeron que era un embargo económico indirecto por parte de Estados Unidos, pero no. Si finalmente en el espacio aéreo, como dices, tienes que tomar previsiones y ese tipo de... Bueno, dos aerolíneas europeas siguen manteniendo la prohibición de volar a Tel Aviv, que es donde se encuentra el aeropuerto. A ver, están en medio de una guerra civil. Hacen bien. Yo creo que hacen bien en prohibir que no vuelen al aeropuerto, porque por más que aseguren, que esa va a ser segura, te digo, están en medio de una guerra. O sea, te digo, a mí me sorprende que lo volvieron a abrir. En Ucrania, ¿por qué no vuelven a abrirlo en Ucrania? Pues están... Hay tres zonas consideradas que no son seguras para volar. El sur de África, Ucrania y Corea del Norte. Esto por parte de las autoridades norteamericanas. Pero el sur de África no. El norte de África. No, el sur de África es Sudáfrica. No, estamos hablando más bien cerca del Cuerno de África, Somalia. Somalia es la piratería y los piratas. Es un peligro para el mundo. Sí. Andar por ahí, en barco, caminando, en el aire, sí. Efectivamente, esa es un área muy, muy caliente, porque además está muy descontrolada y tienen misiles tierra-aire. Oye, Juanpa, lo acaban de invitar a una conferencia en Somalia. Te va a encantar Mogadiscio. Voy mañana. Se te va a recomendar un gran restaurante. Los hoteles son de -8 estrellas. Pues el tema del Julio Negro, que ha sido la verdad para el tema de la aviación a nivel... Pero sigue siendo seguro, no se asuste. Sí, no tiene nada que ver no se puede
juntar todo en términos de, o bajo la lógica de la aviación comercial. No hay, de todos los que vimos, no hay uno en el cual la principal línea de investigación sea una falla mecánica o errores del piloto. A lo mejor lo de Canadá todavía no sabemos por qué hubo una falla mecánica. Pero aterrizó. Aterrizó, o sea, siguieron los protocolos. ¿Quién va a viajar la semana que entra? Es muy seguro, se los prometo. Bueno, vamos con más información. El icónico piano de la cinta Casablanca será subastado en Nueva York. Se espera que alcance $1 millón. It's been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. El célebre piano que hacía sonar el Ritz Café en la cinta Casablanca, dirigida por Michael Curtiz en 1942, será subastada en noviembre en la ciudad de Nueva York y se espera que recaude $1 millón. En la subasta, que lleva por nombre No hay lugar como Hollywood, también se pondrán en venta otros 30 objetos relacionados con la cinta, entre los que destacan las puertas interiores y exteriores del Ritz Café, pasaportes, documentos, fotografías de los actores, así como la versión final del guión. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. Casablanca, by the hope of escape to the Americas. 1943 figura entre las mayores cintas de todos los tiempos. Esto de acuerdo a una lista establecida por el Instituto del Cine de Estados Unidos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Como tú estabas ahí cuando lo filmaron, Raimundo Rivapalacio, cuéntanos. Fui a buscar. Si me dijeron que íbamos But we'll always have Paris. En realidad But we'll always have Paris. Yo trabajaba en la empresa de mudanzas que trasladaba el piano del Ritz Café a Hollywood. Oigan, ¿quién tiene $1 millón para comprarlo? Cada quien tiene, mucha gente vincula ciertos momentos, ciertos recuerdos, porque es una película que saca, que sigue. El clásico de clásicos. Sí, sacando muchas emociones. ¿Qué tal? Es una película tan romántica en Casablanca, que en esos años era el nido más grande del espionaje en el mundo. Sí, claro. Sí, claro. Cada quien tiene sus derivaciones y deformaciones existenciales, ¿verdad? Pues bueno, es momento, vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Cáncer en México. Es la segunda causa de muerte en el país. Padecen cáncer de mama 30 de cada 100 mujeres. Y cáncer en los órganos digestivos 24 de cada 100 hombres. El dato útil para comentar en el café. Nuestra leyenda urbana se mete de la vida de sufrimiento, de la vida difícil de esta extraordinaria mujer, Frida Kahlo. Proyecto 40. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales grandes, medianas y pequeñas pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La vida tiene sentido cuando haces lo que te emociona. Y a mí me entusiasma ver esa película de Bob Hope. No sé por qué la pasan tan tarde. Cada día a las 15 horas. Proyecto 40 presenta el cine que siempre has querido ver en la televisión. Sí, tiene razón. Solo que no es igual. Tienes razón. Es el cine alternativo en la televisión. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. En la batalla por el poder. Todo. Pero absolutamente todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Delincuencia. Informativo 40 con Manuel López San Martín. Le damos un giro a la información. Domingo 20 horas. Proyecto 40. México es más de lo que piensas. Somos el 6º exportador mundial de videojuegos, software, animación y contenido digital.
Las películas mexicanas y los programas de televisión que hacemos aquí se exportan a 100 países y son vistos por millones de personas en todo el planeta. Por eso, somos el más importante exportador de bienes creativos del idioma español. Esto es México. Esto es tuyo. Lourdes Mendoza y sus invitados te muestran el otro lado de los temas más importantes que suceden en el país. ¿A que no sabías? Lunes y miércoles 21 a 30 horas. Proyecto 40. Un día de locos. La vida es cine. Sábado 17:30 horas. Proyecto 40. Este mes en Central, para muchos la mujer perfecta, Jennifer López. Revistacentral.mx. Cómprala ya. Un espacio único en la televisión mexicana en donde usted conocerá casos de éxito. Líderes Mexicanos 40. Lunes 22:30 horas. Proyecto 40. Por más que los dioses se resistieron, el nuevo Oikos Coco, súper cremoso con ralladura de coco y nuestra receta original, ya está en la tierra. Oikos, para muchos el mejor yogur del mundo. Un paseo por la historia de la ciudad. El Foco. Domingo 17:30 horas. Proyecto 40. Este viernes, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, iniciará una visita oficial de 2 días a nuestro país. El funcionario viajará acompañado de su esposa Akie Abe y se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro busca fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones. Además, se dará seguimiento a la gira de trabajo que el mandatario mexicano realizó en Japón en abril del año pasado. Como parte de sus actividades en México, el funcionario japonés participará hoy en la 32 reunión plenaria Komsek Indaren. También tiene programada una visita a la zona arqueológica de Teotihuacán. Esta será la 5ª ocasión en la que el presidente de México y el primer ministro de Japón se reúnan durante la presente administración. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, y precisamente para tener mayores detalles de este encuentro, agradecemos muchísimo que nos tome la llamada el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Primer Café. Se nos cortó la llamada, ahorita la recuperamos, pero bueno, vamos a estar platicando acerca de la importancia que tiene la visita de Shinzo Abe y el acercamiento que va a tener, como decíamos, hacia México. Fíjense que hay algo que le llaman Abenomics, o sea, que estas reformas importantes que ha hecho el primer ministro japonés, que ya le dieron hasta su propio nombre y que muchas veces comparan al presidente Enrique Peña Nieto con él. Sí. ¿Sí? Ya tenemos al subsecretario en la línea. Buenos días, subsecretario. ¿Nos escucha? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros aquí en El Primer Café esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias, don Raimundo. ¿Cómo estamos? Saludos a todos. Buenos días, embajador. Platíquenos, embajador, por favor. ¿Qué es lo que podemos esperar de este 5º encuentro del primer ministro japonés con el presidente Peña Nieto y sobre todo, qué tipo de amarres económicos, comerciales, qué tipo de interés tiene Japón en este momento que pasa por México como parte de una gira por América Latina? Bueno, con muchísimo gusto. Ahora, me parece importante notar que la visita en América Latina empieza en México. Y esto es un símbolo importante porque Japón y México son 2 países con grandes vinculaciones históricas, con vinculaciones comerciales, de inversiones y de negocios muy, muy importantes, de las más significativas que tiene México en el mundo, y también con un buen diálogo político y una relación excepcional. Mire, va a ser la 5ª vez que se van a encontrar el presidente Peña Nieto y el primer ministro de Japón. Se recordará usted que en abril de 2013 fue el presidente en visita oficial allá, y mucho de lo que vamos a ver hoy es seguimiento y resultados de aquella visita. Además, se volvieron a encontrar en el marco de las cumbres del G8, del G8, del G20 y también de APEC en Bali. Mire, en materia económica, Japón es nuestro 4º socio comercial a nivel mundial, el 2º en Asia. Tenemos un acuerdo de asociación económica que está cumpliendo 10 años. Y precisamente por cumplir 10 años, el mismo tratado lo prevé, es tiempo ya
de revisar partes del acuerdo, y eso se va a hacer por parte de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía con sus contrapartes japonesas, para ver posibilidad de incrementar las exportaciones de productos agrícolas mexicanos y productos agropecuarios a Japón, que es nuestro segundo destino. Mire usted, segundo destino de exportaciones agrícolas. Mire usted, hay más de 806 empresas japonesas en México. En el último año se ha registrado un crecimiento de 16% en la instalación de estas empresas. Tenemos una inversión directa proveniente de Japón que se acerca a los 8,000 millones de dólares. Tenemos también con Japón inversiones muy importantes en distintos rubros, sobre todo en el rubro automotriz. Se espera que Nissan este año produzca en México cerca de 1 millón de vehículos, que es lo que ellos producen en Japón. Es de esperarse que en esta visita podamos tener una serie de acuerdos en distintas áreas. Mire usted, la arquitectura jurídica quizás más completa que México tiene del extranjero con algún país es con Japón. Tenemos más de 50 tratados y acuerdos. En cuanto al día de hoy, lo que yo creo que vamos a ver, en el ámbito académico, se firmarán instrumentos de intercambio con instituciones de investigación científica, con la Universidad de Tokio y el CONACYT. En el ámbito energético vamos a ver cooperación, intercambio de información técnica, desarrollo de recursos humanos e intercambio de información con Pemex. En medio ambiente se van a suscribir un par de acuerdos, uno con Semarnat y otro con Marfin, sobre inversión y uso de tecnologías, sistemas de servicios de estructura de bajo carbono en México. Habrá 2 líneas de créditos que corresponden a Bancomex. Se firmará una de ellas con el Banco de Tokio Mitsubishi, que es el 9º banco del mundo. En agricultura se desarrollará mayor cooperación científica y tecnológica, y también en la industria forestal. La Secretaría de Economía ha estado trabajando en un intercambio de expertos e información en el que van a participar empresas mexicanas y sobre todo en apoyo a pequeñas y medianas industrias. En cooperación técnica esperamos con el sector industrial, como le decía yo, principalmente en el ramo automotriz, que se den mayores programas de capacitación. En infraestructura habrá un par de documentos, uno con Banobras y otro con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Embajador. Perdón, me he ido de frente, disculpe. No. Está muy interesante. Por poco. Transporte y otras cosas. No, vemos que es muy densa esta visita en términos de lo que se va a concretar. Y a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención el número de empresas mexicanas, empresas japonesas con presencia en México, más de 806, creo que es lo que dijo. ¿Cuántas empresas mexicanas hay en Japón? Bueno, esta es siempre una avenida de 2 vías, pero y generalmente nos sucede con las grandes potencias, es más lo que viene hacia acá que lo que nosotros mandamos hacia allá. Esto es una cuestión de orden estructural. Japón es la 3ª economía del mundo, y siendo la 3ª economía del mundo, ellos ya desde hace muchos años, desde hace más de medio siglo, pero en los últimos 3, 4, 5 años se ha venido incrementando, ellos ven a México como un punto de base, como un lugar estratégico, sobre todo para su presencia en América del Norte. Y usted verá que si uno suma las inversiones extranjeras, sobre todo japonesas en México, algunas de ellas son hechas directamente desde Japón y otras a través de sus subsidiarias en Estados Unidos. En este sentido, sí, la inversión japonesa en México es abrumadoramente mayor de lo que nosotros tenemos allá. Mire, déjeme decirle algo, si usted me permite, en términos coloquiales. Si usted ve el comercio internacional de un país como Japón con el mundo, usted verá que Estados Unidos, Canadá, Australia, que son sus principales proveedores, lo que mandan al mercado japonés es productos agrícolas. ¿Por qué? Porque es un país postindustrial y de servicios, es decir, lo que Japón exporta al mundo es tecnología, productos industriales, etcétera, acabado. Lo que los demás exportamos al Japón, y de ahí por eso empecé con la cuestión de productos agrícolas. México es un exportador importante, por ejemplo, de carne de cerdo,
de mangos, de aguacates, dominamos el mercado japonés, por ejemplo, el limón persa. Entonces ahí es donde yo veo un mayor nicho de las cosas que nosotros podemos mandar. Hay una relación comercial de alrededor, con esto termino, no me quiero ir de No, está muy interesante. Un comercial de $20,000 millones. Y obviamente la parte mayor es lo que ellos nos mandan, pero esto también nos sirve para reexportar a nosotros. Oye, embajador, muy buenos días, te saluda Ana María Salazar, ¿cómo estás? Embajador, en estas reuniones generalmente hay otros temas que se discuten que tienen que ver con política, geopolítica mundial. En este momento Japón tiene varios conflictos o presiones que tienen que ver con sus vecinos. Entre Japón y China se están peleando por una pequeña isla. Claro que está el tema de Norcorea, o sea, y son temas que de una forma u otra no solamente afectan a Japón, afectan al mundo. ¿Alguno de estos temas que se van a discutir, temas que van más allá del tema económico, de salud, todas estas otras, lo que nos has delineado en la agenda? Bueno, mire usted, evidentemente cuando hay una conversación entre jefes de gobierno y jefes de Estado, pues las cancillerías y otras entidades de gobierno preparamos temas de conversación, preparamos una agenda. Sin embargo, los jefes de Estado y de gobierno pues tienen la libertad de abarcar dentro de sus conversaciones los puntos más interesantes. Yo espero básicamente 3 cuestiones. La primera es que lo central, lo más importante, va a ser la relación bilateral entre México y Japón y sobre todo las enormes oportunidades de negocios y de inversión que aún quedan con ese país. Y hay una razón para ello. Mire usted, habrá oído usted hablar de las 3 flechas y los Abenomics. Es decir, Japón está enmarcada en un gran proyecto de reformas internas, reformas estructurales, reforma fiscal, mejor aprovechamiento de energía nuclear después de lo que les pasó en Fukushima, y coincide con que en el lado de México hay también pues un número muy importante de reformas estructurales que, como todos sabemos, se han estado realizando y que abren oportunidades. 2. La segunda parte de la conversación es también una referencia inevitable y muy grata a los lazos históricos, que son muy grandes con Japón, y ahorita no los voy a repetir porque ustedes los conocen. Y el tercero es los comentarios sobre la escena internacional. Evidentemente, Japón tendrá interés en comentar su situación regional, en comentar pues cómo ven al mundo, cómo ven la situación. Hay pues varios acontecimientos que recientes, ha habido en otras partes y que son preocupantes, Ucrania, en fin. Y además Japón tiene un gran interés, y eso ya nos lo han expresado, en todo lo que es la Alianza para el Pacífico y las oportunidades que eso abre para un mayor intercambio comercial, económico con los 4 países. Bueno, embajador, pues felicidades, mucha suerte en las reuniones de hoy y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El Primer Café. Es un gran gusto, saludo a todos del auditorio. Gracias, gracias, subsecretario Carlos de Icaza. Interesante, ¿no? Gracias. Mira, de todas las naciones con quienes México tiene una relación intensa, no hay ninguna sociedad más similar a la mexicana que la japonesa. A ver, cuéntanos. O sea, es una estructura social muy cerrada, muy jerárquica. Eso es una estructura en la cual no voy a detallar demasiado. Es una estructura donde si tú estudias en el kindergarten adecuado, tú llegas a la Universidad de Tokio. Si tú llegas a la Universidad de Tokio, pues es porque eres miembro de las élites japonesas. Hay quienes no son parte de estas élites, tienen que estudiar en una universidad 4 años para ver si pueden llegar a la Universidad de Tokio. Si mal no recuerdo, salvo un primer ministro, todos los demás en la historia de Japón moderno salieron de la Universidad de Tokio. Toda la clase empresarial salió de la Universidad de Tokio. La estructura japonesa es de círculos muy cerrados. No se puede penetrar en estos círculos. En ese sentido, es muy similar a la sociedad mexicana, que no nos damos cuenta. Pero si nosotros
pudiéramos observar a distancia la sociedad mexicana, o si recordamos algunos incidentes, algunas experiencias, cuando nos llegamos a mover de ciudad, vemos que somos muy sonrientes y siempre decimos, esta es tu casa, pero de esta es tu casa a puedes formar parte de mi círculo de relaciones sociales. No es así. No es así de fácil. No es así. Son estructuras jerárquicas, cerradas, de grupos. Entonces, no es casual que en los últimos 20 años los mejores corresponsales que han estado en México tenían como paso anterior haber sido corresponsales en Japón. Muy interesante. Y el empuje que están teniendo muchos países con México para que lo incluyan en este acuerdo de Asia-Pacífico, ¿no? Estados Unidos, y creo que Japón también, esta visita podrá ser importante para que esté dentro de... Fíjate lo interesante, no fue Japón el promotor de México, fue Nueva Zelanda. Sí. Es decir, no es Japón el principal aliado de México en la alianza Asia-Pacífico, sino Nueva Zelanda. Pues ahí está la información. Pues llegó ya el fin de semana, pero la información no se detiene. Aquí le tenemos las actividades que se tienen previstas para los siguientes días en nuestra agenda de la semana en el primer café. Domingo 27. Se espera la visita a nuestro país del gobernador de California, Estados Unidos, Edmund G. Brown. Lunes 28. La Cámara de Diputados iniciará un periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar las leyes secundarias de la reforma energética. Y en la Secretaría de Gobernación se instalarán mesas de diálogo para atender las demandas de organizaciones campesinas. Martes 29. Podría definirse la situación jurídica del ex líder transportista en Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua. Miércoles 30. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se reunirá con el presidente catalán, Artur Mas. Uno de los temas a tratar será la independencia de Cataluña. Jueves 31. En San Lázaro se analizarán los temas marco jurídico de la política de drogas en México. Viernes 1 de agosto. El primer ministro japonés Shinzo Abe llegará a Sao Paulo, Brasil, para reunirse con la presidenta Dilma Rousseff. Sábado 2 de agosto. En Morelos se realizará el Foro Nacional para una Reforma Progresista del Campo Mexicano. A ver, compañeros, si es el verano, generalmente debería de bajar el ritmo informativo, pero la semana que entra va a estar bastante pesada. Hay muchos, particularmente va a continuar el debate de la reforma energética. Yo creo que nos va a estar... Pues llevamos 2 años realmente sin veranos políticos. Eso explica las ojeras que trae Raimundo Riva Palacio. Tiene que ver con otras cosas. O sea, las ojeras de Raimundo Riva Palacio. No son los debates. Pero pues el lunes ya podríamos tener votación y... ¿no? Sí, pues... Estamos al pendiente. Empezará el pleno. Sí, eso va todavía ahí. Luego probablemente va a haber más marchas, más protestas. Pero si creen que se acabó la temporada de marchas, la próxima semana están muy equivocados porque viene la reforma del campo, que eso sí, están acostumbrados a marchar todo el tiempo. Y luego viene, muy importante, este fin de semana se acaba los exámenes de oposición para los maestros. Y vamos a ver con Michoacán y Guerrero y Oaxaca fuera de este calendario, de este requerimiento de la reforma educativa, qué es lo que va a suceder la próxima semana. Los maestros van a ser tema indiscutible una vez más la próxima semana. Oigan, muchas gracias a todos nuestros amigos tuiteros que nos mandan mensajes todos los días. Muchísimas gracias. Nos vamos, Ana María. Muchísimas gracias, Raimundo. Muchísimas gracias a usted también. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana. Lunes aquí, 7 puntos en el primer café. Gracias, buen fin. Es que no fue penal. No fue penal. Y 3 meses después. No fue penal.